esta sesión, el tema central que abordaremos será el conservatismo y la sociedad. Por eso, en primer término, tenemos que referirnos a los elementos o características que los conservadores le damos a la sociedad. Un primer elemento es el bien común. Los conservadores entendemos que la sociedad debe responder a un criterio general, no particular, donde los intereses que deben prevalecer son los del conjunto y no los intereses particulares o individuales. En segundo lugar, entendemos que hay una universalidad ordenada, es decir, un orden de conjunto. ¿Qué significa esto? Hay dos maneras de enfocar a la sociedad. Una llamada sociologismo, que expresa sencillamente que el hombre es inferior a la sociedad, y un enfoque individualista que dice que el hombre está por encima de la sociedad. Para los conservadores, ni la sociedad está por encima del hombre, ni el hombre está por encima de la sociedad. En cambio, entendemos que la sociedad y los hombres coexisten, están ahí a un mismo tiempo. En síntesis, que no se puede entender lo uno sin lo otro. No puede existir el hombre sin sociedad y la sociedad sin el hombre. Por lo tanto, hay una universalidad donde ambos confluyen para buscar el bien común al que hacíamos referencia. En tercer lugar, en la sociedad entendemos que hay una particularidad significativa que es la familia. La sociedad, para nosotros los conservadores, tiene como base fundamental a la familia. ¿Por qué? Porque es el núcleo donde se origina la educación del hombre, donde se forma el principio de la convivencia, donde se generan elementos que luego dotarán de valores a la sociedad misma. A través de la familia se nos enseña la solidaridad, el amor al prójimo, el respeto, el orden y el civismo, que es el reconocimiento a las conductas ejemplares y ejemplarizantes. Por lo tanto, invocamos la necesidad de contar socialmente con familias articuladas o con procesos que desarrollen esa articulación. En cuarto lugar, dentro de la sociedad hay un elemento fundamental para los conservadores que es el consenso. Los conservadores entendemos que la búsqueda del bien común, del bienestar general, supone ponernos de acuerdo en lo fundamental, en lo esencial, en lo que pretendemos como base de la sociedad misma. Es a través de un acuerdo entre sus miembros sobre un mínimo de valores comunes que funciona la sociedad. En una sociedad, por tanto, son indispensables los vínculos emocionales y la creencia en valores comunes. Por lo mismo, si un país distrae sus energías en la búsqueda de satisfacciones singulares, atropella a la sociedad que responde en justicia es al anhelo colectivo. A la sociedad, pues, se le hace un daño si no se rige por este propósito. Creemos además que el beneficio individual atenta contra la uniformidad de las leyes y su espíritu que debe alcanzar a todos los miembros de la sociedad. Por otra parte, entendemos otro concepto que es el de la armonía. El consenso produce armonía y sin armonía no hay sociedad, sería el caos. El entendimiento entre sus miembros es una condición necesaria para la sana convivencia. De ahí que rechacemos la teoría marxista o socialista que busca la confrontación entre las clases, las luchas entre unos y otros, la lucha de clases. El socialismo pretende que las relaciones sociales sean conflictivas más que consensuadas, como queremos los conservadores, y que los conflictos se resuelvan únicamente a través de la reorganización económica, donde desaparezcan las clases sociales. Y eso, según esa ideología, solo se puede hacer a través de la revolución, como la revolución bolivariana, por citar un ejemplo. Pero se trata de una utopía, como lo demuestra la realidad. Los conservadores, por el contrario, creemos que puede coexistir pacíficamente el obrero y el capitalista, el empresario y los sindicatos, el gobierno y los ciudadanos, que es posible, en suma, la armonía social. ¿Por qué? Porque entendemos, al contrario de los socialistas, que la sociedad actúa como una empresa basada en la cooperación, en la cual los individuos sostienen conjuntamente reglas comunes de conducta justa. Las clases, para nosotros los conservadores, no son agregados económicos,
como lo son para el socialismo, sino verdaderas unidades de cohesión necesarias para mantener el orden social. Y es la cooperación entre los miembros de esas clases lo que asegura y cohesiona ese orden social. Sí, menciono con énfasis la expresión cohesión social. Es un concepto vital para los conservadores porque entendemos que ella supone la presencia de un comportamiento, de un componente indispensable para su estabilidad y continuidad, una moralidad compartida. La sociedad para nosotros implica la existencia de una moralidad aceptada por los ciudadanos, una base mínima de preceptos morales que hacen posible la cohabitación pacífica. También debo decir que la armonía deriva del consenso sobre las normas que nos deben regir. Es prácticamente imposible una sociedad sin ley. Los conservadores sabemos también que la clave del orden social está en el poder de las reglas comúnmente aceptadas y no en el poder por sí solo, que sería la tiranía como ocurre en los sistemas socialistas, donde el ejercicio del poder es absolutamente todo. Y es que una persona no puede ser libre sin una estructura de reglas sociales. Esto lo debemos tener claro. La libertad requiere de un marco de reglas aceptadas por todos. Esto lo previeron y lo contemplaron los fundadores del Partido Conservador Colombiano hace más de 170 años. José Eusebio Caro y Mariano Ospina dijeron entonces: el Partido Conservador es el que reconoce y sostiene el programa siguiente: la libertad racional en todas sus diferentes aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quisieron decir Caro y Ospina? Quisieron expresar que la libertad debe ser pensada, que debe ser racional, es decir, que la libertad se ejerce en la sociedad dentro de un marco de reglas comunes que al propio tiempo fija sus límites. La libertad se ejerce dentro de un orden. Por eso es una libertad racional, porque no es una libertad disparatada, irreflexiva, explosiva, solamente emocional, y se trataría de una libertad absolutamente irracional. Volvamos ahora a lo que decíamos con anterioridad cuando hablábamos de las clases sociales. También los conservadores creemos que no solo existen clases, como lo determina equivocadamente el socialismo, sino otro tipo de agrupaciones sociales, como las religiones, las asociaciones civiles, las asociaciones deportivas, los clubes de lectura, los gremios, etc. Entendemos por eso que en las sociedades coexisten diversas comunidades que son un fenómeno cultural, una expresión de la cultura. Esas comunidades expresan sus identidades culturales que los conservadores respetamos e impulsamos. El barrio, por ejemplo, es una comunidad. Los médicos constituyen otra comunidad cuando están unidos por diversos vínculos. Las comunidades, para hacerlo, comparten actitudes, objetivos, realizaciones. El pueblo es una comunidad. La nación es otra comunidad donde se comparte el idioma, la bandera, el himno, las creencias, las costumbres, la música. Y por fuera de la comunidad no puede existir el hombre según pensamos los conservadores. Por eso los conservadores somos defensores de las comunidades. En ellas se conjugan intereses compartidos con costumbres sociales. No olvidemos que los conservadores vemos la costumbre como una manifestación de lo que debemos conservar. De tal manera que podemos proceder ahora a una definición conservadora de la sociedad. Es la interacción entre sus miembros bajo unas reglas consensuadas y por tanto armónicas para asegurar la cohesión social. Quiero cerrar esta parte de este ejercicio, de este taller, con una cita del estadista conservador Álvaro Gómez Hurtado, que dice así: cualquiera que sea el grado de educación o de interés profesional o intelectual, existe un lugar del mundo en el cual estamos inmersos y pertenecemos a un grupo social con una trayectoria cultural, individual y colectiva que como un atributo del ritmo al presente y proyecta el futuro. Vamos a dedicarle unos minutos a hablar sobre la justicia. Se trata de un concepto, primero que todo, que atañe a todo lo que aquí se ha dicho sobre la sociedad, porque los conservadores creemos en una sociedad justa. La justicia, en términos sencillos, es un mandato al cual uno, como miembro de la sociedad, está compelido a obedecer. Por ejemplo, usted y yo, estamos obligados a cumplir con el resultado de un referéndum, a obedecerlo.
La justicia necesariamente tiene que ver con el crimen, con el delito y su castigo. Los conservadores creemos que hay actos inherentemente criminales. Esto quiere decir que hay un código que prevé el castigo para esos actos criminales, pero también que hay una sanción social basada en la justicia social, aunque la conducta no esté criminalizada o judicializada. Como un supermercado que bota la comida que no se vendió, por ejemplo. También los conservadores creemos en la justicia ejemplarizante y en el ejercicio ejemplarizante de la autoridad, otro concepto esencial para el conservador. La autoridad tiene, entre otras funciones, la de castigar esas conductas criminales. En nuestro país, de cada 100 delitos que se cometen, 94 quedan impunes. Visto desde otra perspectiva, se trata paradójicamente de un mal ejemplarizante porque nos dice a los miembros de la sociedad: cometamos delitos que aquí no pasa nada. Entonces tenemos así, en este caso no hay una sociedad justa, que es a la que aspiramos los conservadores. Una sociedad que espera que se haga posible la justicia.